la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué bueno tenerlos en los encuentros viveristas. Esperamos que el cambio de los jueves también nos ayude un poco a que ustedes puedan tener más disponibilidad de tiempo para acompañarnos. Vamos a empezar esta tarde a tener dos temas. Yo soy Jairo Cadavid, presidente de Colviveros. Estamos pues con el equipo de Colviveros que lo conforman Angélica, Alfonso, Joana. Y pues nuestra primera charla esta tarde es bien interesante. Tenemos una conferencista invitada que tiene un BBA del Colegio de Estudios Superiores de Administración, un máster en Administración de Negocios de EUDE Business School, una consultora y docente especializada en temas de transformación, de innovación en mercadeo digital, muy enfocada en el tema de generar estrategias de valor para las empresas, muy interesada en promover la innovación en los procesos de mercadeo con tácticas encaminadas a generar oportunidades de mejoramiento comercial. Ella pues es especialista en temas de mercadeo en Facebook, de estadísticas y analíticas de Google, del programa de Google que se llama AdWords también, que es un programa que tiene Google para ofrecer la publicidad patrocinada, esa que aparece con los resultados cuando uno está haciendo las búsquedas, así sean naturales u orgánicas. Entonces, pues vamos a dejar en los próximos minutos a contar con una experta en este mundo digital que tanta falta le hace al viverismo y pues aprovechemos también para ir tomando nota de las preguntas y al final de su intervención pues poder aprovecharla, que nos responda, que nos oriente y por supuesto que ustedes tomen los datos de contacto de Andrea si en algún momento consideran también pertinente algún tipo de apoyo y acompañamiento para sus empresas. Una vez concluida esta parte, pues pasaremos a un tema muy importante que nos habían pedido hace más de un mes, que es el de la facturación electrónica. Eliana Bernal, de la firma Accounting Services and Taxes, ella nos va a dar esta charla. Ella fue quien nos dio el tema de costos y presupuestos junto a Mariluz Patiño de Plantas y Plantas, de Plantas del Tambo hace ya más de un mes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Andrea, muchas gracias por destinar esta tarde tiempo para acompañarnos, para contarnos de tu experiencia, los temas que estás haciendo y por supuesto, pues aprender mucho del camino que tú has trazado. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jairo, por la invitación. Y bueno, muchas gracias a todos los que asisten, se toman el tiempo. Me encanta estar acá porque no solamente soy consultora en marketing, sino adoro las plantas. Y pues me siento muy orgullosa y muy feliz de poderlos acompañar, de ayudarlos en este proceso. Y también pues los admiro mucho porque ese trabajo es un trabajo muy enriquecedor, muy lindo y hacen cosas espectaculares por el mundo, por Colombia, por la naturaleza. Entonces, bueno, la idea de hoy es ayudarlos, darles más estrategias para que puedan empezar a crecer sus negocios y darles más ideas. Voy a poner un segundo aquí para que pueda ver más la presentación, porque igual tengo el chat abierto por si tienen alguna pregunta. Pero bueno, y antes de empezar, quiero ponernos un poco en contexto sobre lo que está pasando, sobre este cambio de entorno que llevamos no solamente en el COVID, sino ya, digamos que años antes de que esta pandemia ocurriera, pues el Internet y la tecnología trajeron muchos cambios a nuestros negocios. Y esos cambios los podemos ver como oportunidades o como competencia. ¿Cuál es la idea? La idea de esta charla es que ustedes adquieran todo ese conocimiento. Cuando uno adquiere conocimiento, el cerebro toma decisiones y esa es la idea, ¿no? Que ustedes hoy tomen las mejores decisiones para que sus negocios crezcan con esta información. Entonces, ¿qué es lo que empieza a cambiar en este nuevo mundo? Empezamos con el consumidor. El consumidor sin duda ha cambiado. También estamos abiertos a nueva competencia y sin duda pues la tecnología está siendo un gran diferencial en las estrategias que tenemos nosotros. Entonces,
vamos a entender un poco más el consumidor que ha cambiado y yo entendiéndolos como viveristas, pues he sido también cliente de ustedes y como analista también, pues existen dos tipos de consumidores, ¿no? El consumidor grande, que es el que revende, o lo vamos a llamar en este caso, técnicamente lo llamamos el consumidor business to business o negocio a negocio. Y por su parte tenemos el otro consumidor, que es ese cliente final. Por ejemplo, yo que visito un vivero y compro las plantas para mi casa o para mi jardín. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que teóricamente antes el cliente, fuera quien fuera, pues visitaba el vivero, hacía su orden, compraba, se iba, o como lo discutíamos ahorita con Jairo, pues ese usuario o ese cliente llamaba por teléfono, hacía su pedido. Pero hoy en día, los usuarios y los consumidores, gracias al Internet y gracias a la tecnología, tienen mucha información. Y esa información hace que se comporten de una manera diferente. Y no solamente eso, sino que ya sean más recursivos, ya empiezan a buscar no solamente un proveedor, sino quieren tener a la mano en un segundo toda la lista de proveedores, cuál es el que me da el mejor precio, cuál es el que me da mejor calidad, cuál es el que cumple mejor con los tiempos de entrega, cuál es el que tiene mejor reputación. ¿Mm? Entonces ahí nosotros empezamos a competir con muchos más viveros que pueden tener mucha más visibilidad. Y las personas, ¿dónde esos clientes, dónde empiezan a buscar esa información? Pues la tienen en Internet. Entonces es una muy buena oportunidad para que todos empecemos a estar en el mundo del Internet y los que ya están en ese mundo, como viveros, pues lo potencialicen. Bueno, ¿y qué pasó con la pandemia? Que esto sí se ve mucho y por lo menos yo también soy testigo. Y es que ese cliente final, que igual uno los atiende, compran las plantas, pues al no poder salir, empezaron a escribir por WhatsApp, empezaron a escribir por redes sociales, mándeme fotos, yo quiero comprar. Y acá hay algo muy interesante que sucede en ese cliente final. Y es que ese cliente final también busca en Internet, también compara, pero además ese cliente, como ya está acostumbrado a las compras por Internet, quiere todo ya. Él quiere que le respondan el mensaje ya, él quiere que le manden la variedad de plantas que tienen disponibles ya, quiere saber de precios, quiere elegir. Mm, y se ha vuelto también un poco esas ventas por WhatsApp. Yo lo viví, por ejemplo, cuando hablaba con mis viveristas que me surten de mis plantas, y era que lo que empieza a pasar es que no tienen tiempo porque hay muchas personas preguntando y preguntando y preguntando, entonces abren cuentas de WhatsApp Business, intentan tener mensajes automáticos, pero la realidad es que el cliente se está llevando una experiencia que muchas veces no es tan buena porque finalmente no le estamos dando las respuestas a tiempo. Entonces hoy vamos a ver también este tipo de estrategias, cómo hacemos para atacar esos dos mundos. Y ya una vez pasamos de entender lo que pasa, darle una pincelada a lo que pasa con el consumidor, pues empezamos a ver la competencia. Y la competencia es que ya no es el vivero de al lado, ya no es el vivero de la región, ahora la competencia es global. ¿Mm? Y, y por eso, pues muy encaminado a las charlas que tienen sobre exportación, pues este es un claro ejemplo. eBay, eh, yo he compro mis agaves, me encantan los agaves variegados, así que los compro por ahí, los compro desde China, así que ya no hay barreras, ¿no? Ya eh, tanto los usuarios buscan competencia a nivel global, buscan otros proveedores, pero también es una oportunidad para ustedes para ofrecer toda la riqueza y todos los productos que ustedes tienen. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? También cuando empezamos a hablar de competencia, muchas veces se habla de diferenciación. Yo cómo me diferencio, qué es lo que hace que mi vivero sea mejor que el otro.
Y muchas veces se habla de calidad, de precio, de atención al cliente, de variedad, pero hoy en día, acordémonos que hablábamos de un consumidor que ya tiene mucha experiencia, ¿sí? Que se educa muy fácil. Y ese consumidor cada vez es más vivo, por decirlo así. Y él se ha dado cuenta que la calidad, la atención al cliente y la variedad son elementos que son básicos, ¿sí? Él no, eso es lo mínimo que debe tener un vivero para que entre en esa lista de proveedores deseados o en esa lista de clientes dicen, bueno, yo quiero comprarle a este cliente. Entonces empezamos a ver que la diferenciación se hace, se logra en otros recursos, por facilidad de compra, en conocer nosotros como viveristas o ustedes, en que conozcan muy bien su cliente y tomen acciones dependiendo de lo que ese cliente quiere. Y sin duda, pues también estar presentes en otros canales. Y ahí entonces llegamos nosotros también a ver otro influenciador muy importante que ha hecho que este cambio sea tan trascendental, y es la tecnología. Entonces, ¿qué es la tecnología básicamente? O sea, ¿por qué ha impactado tanto y cómo nosotros la podemos utilizar para mejorar nuestras estrategias y para crecer más? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues sin duda la tecnología nos permite analizar los datos. Y es que ahora que van a tener la charla de facturación electrónica, esto es muy importante porque dejamos de lado el papel y empezamos a tener todos los datos de nuestros clientes en una base de datos que muchas veces pues no sabemos qué hacer con eso. Ahorita vamos a verlo más a fondo y más a profundidad, pero sin duda ese es uno de los ganadores que tienen ustedes para crecer sus negocios, y es conocer los datos, conocer a nuestros clientes, y eso se hace a través del análisis de datos y es gracias a la tecnología. Otra ventaja que nos da la tecnología es la automatización. ¿Qué es la automatización? Es básicamente un proceso que los va a ayudar mucho a volver esas tareas cotidianas, repetitivas con los usuarios, que muchas veces dependen de una persona. Bueno, hoy en día existen plataformas tecnológicas que les van a ayudar a ahorrarse esos procesos por medio de la automatización. Entonces, por ejemplo, no, si uno tiene 1000, por ejemplo, tienen ustedes una lista de clientes. No, y son clientes muy buenos, pero ustedes no van a tener todo el tiempo para llamarlos, escribirlos, porque también escribirles, porque están en muchas cosas. Así que la automatización lo que permite es identificar datos, ver quién es esa persona relevante y tomar una acción automática. Puede ser un correo electrónico, puede ser un WhatsApp, puede ser incluso una llamada, pero de forma automática. No depende de que una persona esté ahí detrás haciendo todo el proceso. Y además, pues un tema mucho más conocido, y son las nuevas plataformas. Pues la tecnología nos abrió ese camino hacia las redes sociales, poder vender a través de las redes sociales, poder tener una página web para vender, poder tener incluso, bueno, aparte de páginas, otras comercios electrónicos, otras plataformas donde uno puede vender, por ejemplo Amazon, por ejemplo eBay, lo que les mostraba ahorita de la tienda de los agaves. Así que estas nuevas plataformas tecnológicas hay que aprovecharlas. Muchas veces nos quedamos en, yo ya tengo WhatsApp, yo ya tengo Facebook, pero no es solo el tener, sino es aprovecharlas al máximo. Entonces, bueno, pues nosotros ya hemos visto por aquí un contexto, ya hemos hablado de los clientes, hemos hablado de la tecnología, de lo importante que es, hemos hablado de cómo estos usuarios han venido cambiando, pero la respuesta es, ¿y qué hacemos con todo eso?
Ahora qué hacemos para que nuestros negocios crezcan? Porque eso es lo difícil, ¿no? Empezar a tomar esas acciones. Y entonces acá hay algo muy importante que yo siempre les digo a todos las personas a las cuales pues les ayudo, que me llaman y me dicen, Andrea, yo quiero que mi negocio crezca. Y entonces voy a traer muchos clientes nuevos y entonces voy a hacer publicidad. Y yo ahí les digo, un momento, espere. Si usted quiere crecer su negocio, para que ese negocio crezca, debemos tener claro que necesitamos tocar tres puntos muy importantes. Los negocios no solamente crecen porque llegan clientes nuevos, que muchas veces esa es como esa teoría del mercadeo o que hacen publicidades para que lleguen más y más clientes nuevos, pero ya les voy a explicar por qué tenemos que tener en cuenta otros dos pasos muy importantes. No es solamente el cliente nuevo que llega, es la recurrencia de esos clientes, o sea, cómo yo logro que esa persona que visitó una vez mi vivero vuelva, así sea un cliente de empresa a empresa que me compra para revender, mayorista, o así sea tan solo un cliente pequeño, pero va, tiene una buena experiencia y cómo hago para que él vuelva. Y también tenemos otro jugador muy importante para que nuestros negocios crezcan y es el ticket promedio. ¿Qué es el ticket promedio? Es básicamente el dinero que gasta un cliente, grande o pequeño, pero es un promedio al hacer una compra. ¿Mm? Si ustedes tienen claro esos tres elementos, ahí sí es donde sus negocios van a empezar a crecer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero, los clientes nuevos, ¿no? Ya hablamos, son aquellas personas o empresas también, lo que hablábamos, que realizan una compra por primera vez. Es la primera vez que visitan el vivero, la primera vez que nos llaman. ¿Qué podemos hacer para aumentar esos clientes nuevos? Pues ahí sí, básicamente se utiliza mucho la publicidad. Y la publicidad hoy en día pues ha cambiado, ya no son las páginas amarillas, sino pues obviamente ya tenemos las plataformas como lo mencionábamos con Jairo, Google, por ejemplo, esta plataforma que nos permite, nos da la visión global y es básicamente cualquier persona que esté buscando viveros en Bogotá o viveros en Medellín puede acceder y nos puede encontrar y nos puede ver. También existe otro tipo de publicidad que es a través de las redes sociales. Entonces yo tengo una cuenta en Facebook, una cuenta en Instagram y promociono mi negocio por ahí. Pongo fotos de las plantas, invito a que las personas me visiten, a que las personas me escriban por WhatsApp. Y esa es una muy buena estrategia. El tema es que tenemos que tener en cuenta algo. Es una estrategia costosa. Hay que hacer mucha inversión. ¿Y por qué hay que hacer bastante inversión? Y por inversión y bastante inversión no solo me refiero a dinero, pues porque uno puede empezar a invertir con unos montos muy pequeños, pero requiere tiempo, requiere también estudiar las plataformas, requiere otro tipo de actividades, por ejemplo, tomar las fotos, subirlas, responder los comentarios, hacer la publicidad, entonces requiere bastantes recursos. Y si nosotros empezamos a analizar y hacer una suma de todos los recursos que utilizamos para hacer publicidad para que lleguen nuevos clientes, nos damos cuenta de que adquirir un cliente es costoso, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante seguir haciendo estrategias para los siguientes dos pasos. ¿Por qué? En la medida que yo adquiero un cliente nuevo, llegó por la publicidad, vio una foto en Facebook, le gustó, escribió dónde queda, voy a pasar, voy a ver sus plantas, fue a ver el vivero, por ejemplo, compró, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que ese cliente vuelva. ¿Por qué tenemos que asegurarnos de eso? Porque si no, nos va a salir muy costosa la publicidad. Entonces acá entra a jugar la recurrencia. ¿Qué es la recurrencia?
aquellas personas o empresas que nos realizan más compras después de ser un cliente nuevo. Pero bueno, ¿cómo hacemos eso? Típicamente, uno empezaría a decir, no, pues ya sé, yo cojo el cuaderno de todas las personas que vengan y los empiezo a llamar y les empiezo a recordar o les escribo por WhatsApp. Y ahí es donde entra la tecnología. Entonces ya lo vamos a ver más adelante, porque ese desgaste también de tener una persona o de hacer esta tarea manual, pues a la final va a ser que sea igual muy costoso volverles a acordar a los clientes que nosotros existimos y que vuelvan. Entonces, sin duda, tenemos que hacer estrategias mucho más tecnológicas que nos ayuden a conocer esos usuarios y a recordarles que nosotros existimos. Lo bueno de esto es que no es tan costoso como hacer publicidad. Ya es una estrategia más económica que compensa esa inversión que nosotros estamos haciendo en la publicidad. Y lo otro, el otro factor que ya veíamos, que es ese ticket promedio, lo que gasta cada cliente en promedio cuando visita nuestro vivero, cuando nos hace una compra, pues, ¿cuál es la idea? Nosotros, cuando se empiezan a analizar los datos y empezamos a ver, ay, estos son mis mejores clientes, bueno, estos pues son buenos, pero me compran poquito, pero pues tal vez vienen cada 8 días o cada mes y me hacen un buen pedido, no solamente uno, que me hace una gran compra, pero pues es cada año. Entonces yo empiezo a analizar cuál es ese ticket promedio de ese tipo de clientes y empiezo a tomar acciones. Y empiezo a entender, ay, es que mi negocio se compone, por ejemplo, en un 80% de mis ingresos son aquellos clientes muy grandes que me compran una sola vez y el otro 20% son esas personas que me compran una mata, pero pues me la compran cada 8 días. Entonces, ¿qué hago yo para que ese señor que me compre una mata cada 8 días, pues cuando venga se lleve 2 o se lleve 3? Y esa es la idea. Por eso es que todo en el marketing funciona con un engranaje. Muchas veces nos quedamos solo pensando en voy a hacer publicidad para que lleguen nuevas personas, pero eso a largo plazo no es una estrategia que sea, o sea, que su retorno, que el retorno de la inversión, pues lo vayamos a ver. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esos dos factores adicionales. Listo. Entonces aquí, ¿cómo empezamos? Listo. Entonces, para nuestros nuevos clientes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estrategias de marketing digital se pueden utilizar para empezar a adquirir nuevos usuarios? Entonces, lo primero, como lo veíamos, que es una estrategia que se utiliza, lo que pasa es que es un poco más demorada, requiere muchos recursos y es abrirnos a nuevas plataformas. Por ejemplo, Amazon, por ejemplo, eBay, que es la plataforma de los agaves, o por ejemplo un Mercado Libre, que ya sería un poco más sencillo, porque ya es una plataforma nacional y bueno, no tendríamos como que hacer tanta inversión en temas de permisos y de registros para poder exportar nuestras plantas. Pero sin duda, aprovechar todas esas plataformas que nos brinda la tecnología para conocer nuevos clientes y nuevos usuarios. Y pensar también que este es un nuevo mercado que sin duda pues hay que atacar. Lo siguiente ya es un poco más propio, digamos que es más sencillo de hacer y son las ventas online propias. Esas ventas online propias básicamente lo que tratan de hacer es por medio de la creación de una plataforma de comercio electrónico, empiezan a recibir muchas más ventas. Y esto es muy bueno. El tema es que hay que saberlo hacer de una forma correcta. Muchos piensan, ah, no, yo ya tengo una página web. Yo ya tengo una página web, yo ya vendo online. Yo ya tengo WhatsApp, yo ya vendo online. Y lo cierto es que no, lo cierto es que tienen una herramienta, pero no tienen toda una estrategia para hacer que ese negocio crezca. Bueno, entonces, las plataformas electrónicas o de comercio electrónico son muy importantes. Uno, por su naturaleza o cómo funcionan. ¿Por qué? Porque les da la posibilidad
de que ese vivero que queda en un sitio fijo, en un lugar, ahora esté por lo menos a nivel nacional, en todas las ciudades de este país. ¿Qué vamos a hacer para que ese cliente que llegue, que nos compre una planta a través de la página web, reciba toda la atención, reciba el producto en buen estado, reciba efectivamente o los tiempos de entrega sean acordes? ¿Qué vamos a hacer para que nos conozcan más en nuestra plataforma? Entonces, ahí es donde empieza la verdadera estrategia. Y ahí sí hay que tener en cuenta muchos factores. El primero de ellos, pues, es la página web. Pero la página web donde yo puedo poner mis productos y recibir pagos en línea. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Y por eso les digo, no es solo tener una página web. Porque lo que pasa es que nuestros usuarios, como ya lo veníamos, lo dijimos al principio, es que esos usuarios buscan la inmediatez. Si yo veo una página web y estoy a las 12 de la noche buscando orquídeas y me encuentro con una página que las vende, pero yo tengo la necesidad de comprarlas en ese momento. No es mañana cuando me respondan el WhatsApp y me digan, sí, estas son, y me mandan un catálogo. No, no, ahí ya se pasa el momento. O muy seguramente va a haber otra página que sí las esté vendiendo. Bueno, entonces, aquí hay que tener en cuenta que es la plataforma, es la logística y es que los pagos ya los empezamos a recibir online. ¿Esto qué hace? En otras palabras, es un proceso de ventas automático, lo que veíamos, esa automatización. Ya esa parte de hablar, visitar el vivero, se pierde y entramos a procesar ventas de una forma más rápida a través de una plataforma. La plataforma es la encargada de mostrar el producto, casi que de hacer todas las transacciones y todos los pasos que hay que hacer. Entonces es muy, muy importante. Ahí, por supuesto, pues empieza y es parte fundamental. Uno puede tener una plataforma de e-commerce, de comercio electrónico, pero si nosotros no le hacemos publicidad, pues también es difícil que nos empiecen a llegar ventas por ahí. Entonces es la otra parte, el otro 50%. Tenemos que hacer publicidad. Puede ser publicidad en Google, publicidad en redes sociales. Por el momento, pues dejémosla ahí en esas dos. Y es ahí donde uno dice, pucha, la inversión es grande, porque hacer una página web requiere una inversión, tomar las fotografías, alimentar ese inventario en la página web, hacer esa logística y también pues, claramente hacer toda la estrategia de pauta en medios digitales. Hay que tener muy, muy estructurado ese plan. Pero vale la pena, y vale la pena ¿por qué? Porque ya vamos a ver, si ustedes gastaron, hicieron esa inversión en la página web, en la publicidad a través de Google, a través de Facebook, se ganaron su primer cliente por ahí, ahí ya tenemos que hacer el esfuerzo para que ese cliente se vuelva recurrente y así nosotros podamos recuperar la inversión que se hizo. Entonces, ¿qué hacemos para que ese cliente, para entenderlo, ¿sí? Para saber, para fidelizarlo, para que él siga volviendo, incluso, quien quita que cada vez que vuelva, pues consuma más. O nuestro ticket promedio se aumente. La primera premisa, muy importante, que a veces se nos olvida, y es, tenemos que valorar a nuestros usuarios, tenemos que valorar a nuestros clientes, porque finalmente, pues, ellos son nuestro sustento. Entonces, muchas veces pasa que el cliente hace su compra, bien sea por el vivero, o bien sea por su página web, o porque les escribió por WhatsApp, hace su primera compra, bueno, le despachan, listo, perfecto, y me olvidé. Si él quiere algo, que me escriba. Y nos equivocamos, porque hoy en día hay mucha competencia. Entonces, si nosotros no cuidamos lo que ya logramos enamorar una vez, ese cliente se va y nosotros perdemos esa inversión. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué estrategias empezamos a crear para que esa persona
o ese cliente o esa empresa pues no se nos vaya después de la primera compra. Y es ahí donde empieza lo interesante, que nos ayuda mucho la tecnología, y son las bases de datos. Bases de datos, análisis de la información, data análisis, puede sonar muy complicado, puede sonar confuso, pero es lo más sencillo que existe. Requiere simplemente de una organización en los datos. Y ese orden en los datos, pues básicamente es, pueden tener un Excel, pueden tener, sí, digamos que lo más recomendable o lo más básico sería tener, ay, un segundo que esto se fue la pantalla, ya. Pueden tener, lo más básico es tener unas bases de datos. En Excel puede ser o en el computador, guardadas en alguna parte o en el celular. Pues digamos que si quieren ser organizados, lo mínimo es que las tengan en Excel. Pero en Excel pueden empezar a identificar, uno, ¿quién fue mi cliente? Andrea Mora. Su correo electrónico. Cuando hacen la factura, se lo preguntan. Si la facturación es electrónica, muchísimo mejor porque ustedes van a tener todos esos datos y no los van a tener que subir al computador a mano. Pero en Andrea, dado... discúlpame, ¿Sí? seguimos sin ver la presentación, te estamos viendo a ti. Ay, perdón. No, Perdón. tranquilo. No, estás muy bien, pero pues la presentación. Ya mismo se las comparto. Ay, sí, dejé de compartirles. No, es que eso se me... Ya. Ahora creo que ya la deben ver, ¿cierto? Sí, ya regresó, gracias. Ay, qué Sí, bueno. gracias. Listo. Y bueno, ahorita voy a responder las preguntas. No se preocupen, ahí en el chat que ya vi que hay algunas. Perfecto. Bien, sigamos por acá. Entonces, esas bases de datos nos permiten que nosotros podamos empezar a analizar esos clientes, quiénes son. Si vamos un poco más allá, incluso hay plataformas gratuitas, porque por eso es lo bueno, que la tecnología ha permitido que nosotros tengamos acceso a muchas herramientas que son gratuitas. Tan gratuitas, por ejemplo, que uno puede tener una base de datos en un programa de Google que se llama Google Drive, que es como un Excel, una base de datos, donde yo ahí tengo todos los datos de mis clientes con lo que han comprado. Incluso le puedo poner, ella se interesa en orquídeas catleyas. Listo. El día que yo tenga mi producción de orquídeas catleyas, yo, por ejemplo, si estoy escasa de clientes y no las he vendido todas, pues ¿qué hago? Le digo a ese sistema, búsqueme todos los interesados en orquídeas catleyas, mándeles un correo electrónico, mándeles un WhatsApp, mándeles un mensaje de texto, como nosotros lo querramos definir, y avíseles que ya están disponibles. Esto nos quita tarea operativa. Ya tenemos tiempo para pensar en estrategias, para pensar en nuestros viveros y no estamos ya escribiendo. Bueno, eso es muy importante para lograr la recurrencia de esos clientes. Ahora, acordémonos que las estrategias de mercadeo, pues no solamente son cómprame, cómprame, cómprame. El mercadeo es como una relación con un novio. Es igualito. Entonces, nosotros hacemos nos ponemos bonitas, nosotras nos arreglamos para adquirir esos nuevos usuarios, ¿sí? Ponemos la página web, ponemos las redes sociales, listo. Pero después de esa primera cita, si uno no llama, si uno no se porta querido, si uno no pregunta cómo estás, cómo te va, pues se olvida, la cosa se olvida. Y lo mismo pasa. Entonces uno no puede solamente decir, oye, ven, cómprame. Uno, por ejemplo, hace estrategias para que no se olviden de uno y es, mandémosle un correo electrónico preguntándole que cómo le fue con sus plantas, automático. Hola Andrea, se puede hacer de una forma muy sencilla. Hola Andrea, ¿cómo cómo están las orquídeas que compraste? Bien, ¿no? ¿Tuviste algún problema? Si quieres, compártenos fotos a través de nuestra comunidad o de nuestro grupo en WhatsApp o a través de nuestras redes sociales.
eso forma algo que es muy importante, comunidad. Y aparte de comunidad, forma vínculos. ¿Qué es lo que pasa? Que el día de mañana a un usuario le pueden ofrecer una Catleya a un mejor precio, pero él dice, yo la compro donde mi proveedor, porque ese proveedor se ha encargado de enamorarlo, se ha encargado de hacer ese ciclo de comunicación. Y ahí es donde se nos vuelve rentable toda la inversión que hicimos al principio. Bueno, entonces, ahora sí, para no extendernos mucho más, empiezo con las preguntas. Listo, María Eugenia me pregunta, ¿cómo podemos valorar el cliente? Listo, creo que no tenemos bueno, ya, no podemos valorar, ¿cómo podemos valorar al cliente? Mira, valorar al cliente, ustedes lo pueden hacer de una forma muy sencilla y es como para no complicarnos bastante, pero si ustedes tienen lo mejor es ayudarse con Excel, ¿sí? Con esa base de datos. Si no la tienen, pues también lo pueden hacer manual. Pero básicamente es empezar a identificar, tener el nombre de su usuario y cuántas veces nos empieza a comprar y cuánto nos compra cada vez. Y si podemos ir más allá, ¿qué nos compra? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Uno cuando hace esas sumas, de decir, por ejemplo, el cliente A me compra 100,000 pesos, pero me los compra cada mes. Bueno, puede ser un cliente estándar. Lo vamos a comparar contra otro. El cliente B me compra 300,000 pesos, pero me compra cada 3 meses. Luego son los mismos clientes. Los puedo, porque cada uno en promedio una vez al mes me compra 100,000 pesos. Esos los puedo guardar en una bolsa. Los guardo en una bolsa. Clientes promedio. Pero yo analizando, que eso muchas veces ustedes lo tienen en la cabeza, porque ustedes son los dueños de su negocio y saben quiénes son, pues, sus clientes estrella, los conocen, los llaman, pero hay que tener en cuenta otros que son más pequeños, que puede que les hagan mucha facturación. Entonces, por ejemplo, están esos clientes grandes. Cliente tipo C, aquella persona, aquella empresa puede ser, por ejemplo, que viene cada mes y me compra 1,000,000 de pesos. A esos hay que guardarlos en otra bolsa y hay que comunicarnos de una forma diferente. ¿Sí? Entonces, en la medida que yo empiezo a valorar los clientes, tomo acciones diferentes para cada valoración del cliente. No es lo mismo, por ejemplo, escribirle a un cliente final, Andrea, ¿cómo te fue con tus Catleyas? Hablarle a un cliente corporativo que te compra 1,000,000 de pesos cada mes. Por ejemplo, a ese hay que mandarle otro tipo de comunicado, hay que hacerle otro tipo de estrategias, pero igual son parte de ustedes, son parte de sus clientes y hay que empezar a analizar muy bien qué estrategia se hace con cada uno. Muchas gracias, María Eugenia, por tu pregunta. Luis Ernesto, una estrategia de Facebook, me gusta, para un vivero B2C pequeño y el uso de la plataforma como Mercado Libre. ¿Cómo se debería estructurar y cuánto puede ser la inversión teniendo en cuenta un acompañamiento de un consultor? Bueno, esta es una pregunta compleja, pero vamos por ella. Facebook. Facebook es una buena estrategia, hacer publicidad en Facebook para un vivero pequeño. Es buena. Inversiones, hablemos de inversiones. Me encanta porque soy profesora de Facebook, entonces estoy en mi terreno. Bueno, cuando ustedes van a empezar a hacer una inversión en Facebook, empiecen con lo más poquito que puedan. Es decir, unos 500,000 pesos estaría perfecto al mes. ¿Por qué no empezar con unos presupuestos grandes? Por ejemplo, decir 2, 3, 4 millones de pesos. Porque Facebook y en general toda la publicidad y estas plataformas de publicidad online se alimentan, o su tecnología está basada en algo que se llama la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, su nombre puede sonar un poco complejo, pero simplemente es que la plataforma aprende. Y mientras que aprende, le toma tiempo. Por ejemplo, la plataforma Facebook tiene que identificar, primero, que yo soy un vivero, que vendo plantas, que vendo cierto tipo de plantas,
que mis clientes están en, me voy a inventar, en Chía, Cundinamarca, o que pueden estar en todo Colombia, pero la plataforma se demora en aprender eso. Si nosotros empezamos a invertir un montón, pues lo que va a pasar es que vamos a desperdiciar el presupuesto, mientras que la plataforma aprende. Entonces, sí, unos 500.000 pesos estaría perfecto. El uso de la plataforma como Mercado Libre, pues ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que nosotros no vamos a invertir en publicidad para que las compras se hagan. Eso lo hace directamente Mercado Libre. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esos costos, esa comisión que nos va a cobrar Mercado Libre. Básicamente es eso, pero es un buen canal para adquirir usuarios porque incluso uno después le puede escribir al cliente: oye, si te interesó, te doy unas buenas ofertas, pero pues ya escríbeme a mí directamente. Entonces esa es buena. Teniendo en cuenta, bueno, un acompañamiento como consultor. Generalmente las consultorías, pues, y lo digo a nivel general, pueden ser un cargo fijo muy costoso para un emprendimiento. Lo que se hace es que ustedes pueden montar ustedes mismos, digamos, la campaña de Facebook y comprar algunas horas de acompañamiento, y eso hace que el negocio sea muy rentable y que ustedes le saquen muchísimo provecho. Entonces no es como tener un consultor 24/7 o una persona que les haga la publicidad, no lo recomiendo como tercerizarla. Al principio, si van a empezar, empiecen ustedes, y ya después, cuando el negocio crezca, sí pueden contratar una agencia o tener un consultor de planta. No, No. Andrea, pues muchísimas gracias. Qué buenos puntos los que ha tocado. Pues de pronto espacio para una última pregunta. ¿Alguien quiere consultar algo? Bueno, no hay más preguntas en el chat. No, de pronto no nos preguntaron tampoco por audio. Pues no, Andrea, muchas gracias. Yo creo que cerremos esto con la imagen donde estén todos tus datos de contacto para que la gente los pueda apuntar y tengan presente tu nombre en un momento determinado que requieran un acompañamiento o una asesoría. Claro, claro que Andrea, sí. de pronto los micrófonos, alguien, bueno, pero si quieren preguntar pueden activar el micrófono. Entonces, bueno, parece que no, Andrea. No, les quedó muy claro o quedaron aterrados. No, muchísimas gracias. Bueno, no, y tú sabrá y seguiremos en contacto para seguir trabajando en otros frentes. Pues Claro, Andrea, claro muchas que sí. gracias. De verdad que este es un tema bien importante. Todos hemos visto cómo en los medios, en la televisión, en la prensa, en la radio, nos hablan de cómo se ha disparado el tema digital. La pandemia ha dejado esa, digamos, ese nuevo hábito en los compradores y pues hay que montarse en las tendencias. El que no se monta en el tren lo deja y pues puede estar perdiendo oportunidades de negocio. Muchas gracias entonces por esta intervención. Te A invitamos, si ti. deseas, acompañarnos a la siguiente charla que vamos a tener con Elisa Bernal sobre Elisa Bernal de Accounting Services sobre facturación electrónica entonces. Vale, claro que sí. Muchas gracias a todos por su atención. Y ahí está, marketingparajardinerosyviveros.com, y ahí encuentran mis datos, encuentran mi WhatsApp, bueno, todo ahí, y videos también que les ayudan muchísimo. Entonces, Bueno, ahí estaré. Hasta luego. Muchas bueno, gracias. muchas gracias, Andrea. Bueno, y siguiendo entonces con nuestra agenda, la segunda conferencia de la tarde la tenemos a cargo de la contadora pública Eliana Bernal. Ella es especialista en impuestos, candidata a magíster en tributación y entrenamiento en fiscalidad internacional de la Universidad Austral de Argentina, con normas internacionales en auditoría en la Universidad en Valencia, en España. Ella está con la firma Accounting Services and Taxes SAS, una creada en el año 2008, una firma de asesoría y consultoría que cuenta con un equipo interdisciplinario de trabajo, con experiencia en diferentes sectores económicos. Ya la habíamos tenido aquí hace más de un mes con los temas de costos, de presupuestos, junto a Mariluz Patiño de Plantas del Tambo. Pues qué rico, Eliana, tenerte aquí nuevamente esta tarde. Gracias por, en medio de los impuestos y las tareas normales de una empresa de acompañamiento como la que ustedes tienen de revisoría fiscal y contabilidad, pues en sacar esta hora para contarnos un poquito para dónde va todo este tema de facturación electrónica
en medio además del contexto que hemos vivido, que ha implicado que muchas de las normas y regulaciones que estaban saliendo se tengan que modificar. Bueno, sin más preámbulos, gracias. Aquí entregamos el auditorio entonces. Bueno, Muy satisfactorio que estés con nosotros esta tarde. bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y efectivamente pues ya habíamos estado acá, ya habíamos compartido un rato pues ameno hablando de lo que era la contabilidad, costos y demás y pues no, quedamos amañados que volvimos, ¿cierto? Muchas gracias a todos, la verdad. Ya les voy a compartir la presentación, permítanme un momento por favor. Gracias. De pronto, Angélica, sigue activo compartir pantalla, ¿cierto? Señor. ¿Sigue activo la Sí, posibilidad de señor. compartir Ahí pantalla? pueden Bueno, compartir pantalla. listo. Muchas gracias. Permítame un momento. Me está tomando como un poquito del pelo. Pero dame un segundito. Bueno, mientras voy conectando, les voy contando, mientras voy poniendo la presentación que no sé qué, no sé por qué no la ubico. Espérate a ver acá. Sí, me toca volverla a abrir. ¿Ahí la están viendo? ¿Están viendo la presentación? Se ve solo facturación electrónica. Pero ya la... Hola, estaba hablando con el micrófono apagado. Vemos dos archivos, uno dice facturación electrónica Ah, y no, ya. rentabilidad de la toma de decisiones. Sí, Faltaría pero... doble clic para abrirlo. Sí, es que ya le di doble clic y no sé qué está pasando. Dame un segundito. Bueno, gracias. Pensé que ya se estaba viendo. Algo me pasa. Sí, sigue apareciendo el archivo señalado, pero no todavía. ¿De pronto reiniciar el computador o...? Sí, ya, regáleme un segundo. Porque sí está De abierto. pronto, O sea, yo aquí veo la presentación como si la estuviera presentando. no, de pronto desactiva el modo compartir pantalla y vuelves a activarlo. Ah, bueno, listo. Sí. Ahora sí, yo creo. ¿Ahora sí? Dice ya, perfecto, está la presentación ya. Listo. Gracias. Vale, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, básicamente vamos a hablar de lo que ya es una realidad y es una obligación, básicamente, que nosotros tengamos y contemos con ese mecanismo. Y ese mecanismo es una realidad que ya no nos podemos escapar. Ya hay por lo menos 100.000 facturadores habilitados en una plataforma de clase mundial. Fíjense ustedes que compartiendo, y gracias Andrea por todo lo que comentó, porque definitivamente las estrategias que está usando el país para poder acercarnos más a la tecnología y para podernos acercar más y para romper esas barreras que hay de nacionales e internacionales, pues es gracias a todos esos avances que se han tenido y que se ha venido trabajando. Nosotros conocemos en este momento la plataforma Muisca, que es la plataforma que está en la DIAN, es la plataforma en la que
digamos, nos hacen seguimiento de todas las operaciones que nosotros tenemos. Entonces, básicamente nosotros podríamos decir que cuando nosotros, la DIAN, de cualquier manera busca conocer toda la información de todo el público, digámoslo así, de todos los contribuyentes, pues lo ha venido haciendo paso a paso durante todos estos años y primero con la información exógena, ahora que nos envíen, que tengamos una firma electrónica, que entonces no sé si se dieron cuenta este año, ahorita para la presentación de las declaraciones de renta, las personas naturales ya tienen su propia firma electrónica, ya no se tienen que ir al banco, ya pueden todo hacerlo desde su computador, desde su casa. Entonces, fíjense que lo que nos explicaba Andrea, de cualquier manera ese acercamiento es súper importante y es la vanguardia. Definitivamente ya no tenemos, por eso digo, ya no tenemos cómo escaparnos, es una realidad que tenemos que vivir y que tenemos que aceptar. La DIAN de todas maneras tiene una solución electrónica gratuita para aquellas personas pues, que facturan muy poco, digamos cuando no digo facturan poco en el sentido de ingreso o de valor, sino que sus facturas son muy mínimas, unas 4, 5, hasta 10 facturas en el mes. Entonces, la DIAN ya permite esa, digamos que tiene afortunadamente, nos está ofreciendo ahorita, por ejemplo, ese software. Si no contamos con ese software, pues nos toca irnos a un operador, que ya vamos a ir mirando de qué se va tratando todo eso. A ver, la factura electrónica tiene un impacto importante, profundo. Fíjense ustedes acá, digamos que decimos la sociedad se transforma digitalmente y en esto presenta unas ciertas ventajas competitivas en la economía global. Entonces, es un acercamiento, ¿sí? Es un acercamiento. En las épocas de crisis, la factura electrónica se proyecta como motor de la economía. La rapidez para superar lo convencional brinda la diferencia estratégica a las compañías. Los documentos comerciales electrónicos desarrollan la inteligencia artificial y el análisis de datos. Y la tecnología documental beneficia a la industria, el comercio, la salud, la educación, el gobierno. Entonces, fíjense que es una interacción de todos los, digamos, como estamos hablando como de todos los operadores de lo que hacemos, ¿no? O sea, está el gobierno, está la industria, estamos nosotros, está el sistema de educación, salud. O sea, la idea es hacer una interacción completa entre todos nosotros y eso es lo que busca, o ese es el impacto que al final del día tiene la facturación electrónica. Bueno, vayámonos un poquito a conocer como qué es eso de la factura electrónica, ¿no? Entonces, es un documento en formatos electrónicos que soporta las transacciones que nosotros hacemos, que nosotros tenemos, cuando hacemos ventas de bienes o cuando hacemos venta de servicios. También cuando pagamos la nómina, cuando tenemos exportaciones, importaciones. O sea, este documento básicamente es el que nos va a soportar una operación. ¿Qué dice fiscalmente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales frente a la factura electrónica? Dice que es una factura de venta. Decimos que es una factura de... Pueden apagar, por favor, los... Sí, perdón, por favor, apagar los micrófonos. Angélica, por favor, desactivar micrófonos. Gracias. Entonces, ¿qué dice la Dirección de Impuestos frente a la factura electrónica? Pues que la factura electrónica es una factura de venta, más no un documento equivalente. Entonces, ¿por qué lo dicen así? Porque es que un documento equivalente, hablemos de una factura que nos entregan cuando vamos a comprar la gasolina. Cuando vamos a tanquear, a nosotros nos dan una facturita, eso lo llaman documento equivalente. Cuando nosotros vamos a pagar el peaje, eso es un documento equivalente. Cuando nosotros tenemos una boleta de espectáculos públicos, eso es un documento equivalente. Entonces, la norma dice que es un documento equivalente cuando yo no estoy obligado a facturar. Lo que está buscando la Dirección de Impuestos es que ahora todos en lo posible facturemos de manera electrónica y que aquí a mañana pues nosotros podamos básicamente tener toda la información en la plataforma de la DIAN y seguramente lo que se busca con todo esto es tener la información a primera mano y de eso se trata, ¿no? Entonces, por eso me dice, la factura electrónicamente es una factura de venta y no un documento equivalente. ¿Por qué también lo dicen? Porque resulta que en el estatuto tributario
claramente hay un artículo donde nos dice cuáles son esos componentes de la factura electrónica o cuáles deben ser esos componentes de la factura electrónica para que sea válido al momento de presentarlo a la DIAN y le diga, mire, acá tengo un documento, una factura que estoy presentando electrónicamente, ¿cumple con los requisitos? Entonces uno dice, ¿y cuáles son esos requisitos? Pues entonces en los requisitos es toda esa información que se requiere, como desde mi propia identificación como yo, como tercero, como que soy el que facturo, como aquel que adquiere mis servicios o compra lo que yo le estoy vendiendo. Entonces, tengo la información mía porque yo soy la que facturo. ¿Listo? Eliana Marcela Bernal, SAS, con el NID 5020, la dirección, mi teléfono, mi actividad económica y toda la información necesaria, pues, para poderme identificar. Después de que yo tengo mi información, entonces tenemos la información del adquirente, el que compra mi bien, el que compra mi servicio, también tiene que tener básicamente toda la información, como su dirección, su teléfono, su cédula, todo lo que con lo que podemos, digamos, de cualquier manera identificar los terceros. La misma dirección de impuestos a través de Hola, las Valentina, normas. ¿cómo estás? Valentina, tú me has marcado, entonces yo te quería preguntar, ¿el proceso cómo es? Angélica, otra vez Yo quiero probar con un producto. por favor. A ver cómo nos Sí, vamos. ahí está, ahí se soltó un... Sí, gracias. Bueno. Listo. Paciencia, paciencia. A ver, entonces la misma norma nos ha venido diciendo, bueno, tengan cuidado porque ustedes deben ir cumpliendo con una serie de requisitos. Y la idea, cuando a mí me dicen cumplir requisitos, uno diría, pero ¿por qué tengo que cumplir los requisitos? Porque resulta que el que me compra, vamos a hablar de una empresa. Si una empresa es la que me compra, y ella necesita, y esa empresa dice, mire, yo llevo una factura que yo compré allá de los viveristas, ¿será que la puedo llevar en la contabilidad? Entonces uno como contador o la persona que está analizando las facturas, revisa el documento y dice si sí o no cumple con todos los requisitos legales para que esa factura se pueda tener en cuenta en esa contabilidad. Entonces fíjense que ¿qué ha pasado últimamente cuando, y la gente se molesta y realmente yo les cuento son las cosas como uno las ve a diario, que dice, ay, pero es que yo no tengo facturas, yo no uso sin un facturero ahí que no dice absolutamente nada. Entonces cuando uno les va a comprar y les exige una factura, pues las personas se molestan, se incomodan, no les gusta, no entienden digamos, la importancia que tiene este documento. Entonces, ahí es donde entramos como en un debate, porque resulta que si la dirección de impuestos me fiscaliza a mí y encuentra que yo le compré una factura a los viveristas, pero que ellos no cumplían con los requisitos, me va a decir la DIAN, lo siento, pues muy querida usted, sí hizo todas las compras que usted tenía que realizar, la entiendo perfectamente, pero no le voy a llevar ese gasto como deducible en su renta. Entonces comienzo yo a perder. Entonces, ¿qué pasa? Que la próxima vez yo ya no voy a ir a comprar donde ese viverista que fui. Ahora voy a ir a donde otra parte, otro viverista que sí me vaya a dar una factura. Entonces, mira lo importante porque es que, mira que ahí juegan todas las estrategias, ¿no? Entonces, que yo vendo, que yo hago, que yo gano mis clientes, pero yo también debo cumplir con ciertos requisitos para que no vaya a haber inconvenientes a futuro. Básicamente, digamos, eso es lo que sería a nivel fiscal, ¿cierto? ¿Cuál es la factura electrónica? O digo, ¿cuál es el objetivo de la factura electrónica al final del día? Entonces, bueno, uno es controlarnos, controlar la evasión, que eso es lo que busca la dirección de impuestos de cualquier manera. La dirección de impuestos llega y me dice a mí, lo que pasa es que yo debo controlarla, yo debo a usted entrarla como dentro de un programa para yo conocerlo, qué tipo de contribuyente es usted. Entonces, ese es uno de mis objetivos, digamos, como Estado. Ya como para nosotros acá internamente, como negocio, como asociación, como empresa o como personas naturales, diríamos, no, pues es que ya estamos pasando, ya estamos evolucionando, más bien, estamos pasando de la factura de papel y estamos pasando a la factura electrónica. Ya tengo que no imprimir tanto documento, sino que yo posiblemente puedo guardar todos esos documentos en una base de datos. Esto es lo que se conoce como la e-factura invoice, ¿no? Para los que manejan el inglés ahí de chévere, entonces ustedes me comprenden lo que quiere decir.
soporta las transacciones de ventas de bienes y o prestación de servicios. Eso es uno de los objetivos, que me soporte esas transacciones que yo tengo con terceros, máximo cuando estamos hablando de esas operaciones que se tienen. Por ejemplo, lo que explicaba ahorita Andrea, ustedes van a hacer ventas online, entonces resulta que esas ventas online, a pesar de que puede ser venta online, pero requiere de todas maneras que tenga yo una resolución de facturación, que me den un permiso, pues obviamente para facturar, que tenga digámoslo así, unos consecutivos, un orden cronológico en cuanto a fecha se refiere y puede hacer un control. Entonces, y pues obviamente que ahí estoy demostrando y soportando todas esas transacciones que estamos teniendo. La facturación, la estructura, digamos, la estructura internacional de la facturación es XML, que es digamos que es un lenguaje, eso es un lenguaje internacional que ya la Dirección de Impuestos en su plataforma pues lo adquirió digamos, como ese servicio para poder. Lo que hace es interpretar los datos que nosotros le enviamos a través de cuando enviamos la factura electrónica. No es que a la DIAN le llegue la factura como nos llega a nosotros, así que uno ve el papel y la hoja, no. A él le llega una serie de datos y esos datos lo que hace allá es convertirlos y cuando él los convierte a través de unos archivos, de unos CUFE que llaman, digámoslo así, a través de esos archivos se convierte la factura allá en documento y ellos allá tienen toda la información. Entonces, lo que hace ese lenguaje es básicamente estructurar la información y pues que llegue de manera idónea a la dirección. Pertenece al ecosistema de intercambio electrónico de datos, entonces como venimos hablando, es un intercambio de información, es un intercambio de información inmediato. Sin embargo, pues ahorita no es tan inmediato porque son 48 horas después de que yo pongo mi factura electrónica en el sistema, antes de 48 horas ella está corriendo. ¿Por qué? Porque hay varios pasitos que ya vamos a ver cómo son. Rompe las fronteras comerciales, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que, como les decía, o sea, ya puedo empezar a facturarle. Es más, nosotros hemos tenido, por ejemplo, algunos contribuyentes conocidos que ellos pueden estar con su sistema operador allá en Perú, en Ecuador, en México, y facturan desde allá perfectamente y no hay ningún problema. O sea, no tuvo nadie que venirse a Colombia a hacer la factura para mandársela al proveedor, sino que desde allá pueden hacerlo porque compraron el programa de facturación electrónico para que esté obviamente leído por las bases de la Dirección de Impuestos a nivel Colombia. Y pues eso es lo que hace que nosotros mire que no nos cierran las puertas, sino al contrario, eso lo que abre es un mundo de expectativas para que nosotros podamos tener nuestro negocio en la mano, en el bolsillo y mejor en el celular, básicamente. ¿Qué otros beneficios tiene la factura? O qué beneficios, digamos, no les he contado, ¿qué beneficios tiene la factura electrónica? Primero, facilita la toma de decisiones. Segundo, mejora las relaciones comerciales. Tercero, tenemos un fácil acceso a la información. Y cuarto, reduce el consumo de papel. Digamos que esos son como los 4 pilares que nosotros tenemos que tener ahí como claro, decir, uy, qué bueno, o sea, primero, porque fácil toma de decisiones, porque si ustedes tienen su información real, en tiempo real, ustedes básicamente pueden tomar decisiones profundas frente a ver cómo vamos facturando, cómo estamos, si estamos cumpliendo con el presupuesto. Mire que es todo un juego, no es solamente una estrategia comercial, sino es una estrategia también financiera, es una estrategia ya de impuestos, es una estrategia contable, o sea, todo esto conjuga como esa obligación que al final del día yo debo tener, ¿sí? Cuando digo mejora mis relaciones comerciales, claro, si yo con mi cliente, o sea, yo le digo, listo, no te preocupes, hoy mismo facturamos y usted, mejor dicho, en la tarde ya tiene la factura ya en su correo electrónico, perfecto. Entonces, imagínense ustedes hacer rápidamente las facturas, 0 errores, de manera inmediata. Ustedes van rompiendo esas brechas que hay a veces entre nosotros vendedores y nuestros clientes, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es un punto, un plus que tiene todo esto de la facturación electrónica. Fácil acceso a la información, claro.
¿qué pasa? Como yo tengo que facturar de manera electrónica, todas las facturas que yo voy haciendo las tengo que ir bajando en una base de datos, en un archivo, en un Dropbox, bueno, hay diferentes mecanismos donde ustedes puedan revisar la información y rápidamente ustedes desde cualquier parte lo llaman, mire que la factura XY520 no me ha llegado, tengo un problema, no está, pero ¿cómo? Si yo aquí la tengo, entonces ustedes alcanzan a entrar, revisan, encuentran la información de primera mano y rápido acceso a la información. Entonces no tienen que llamar a la empresa, oiga, manden una copia de la factura, mire, sáquenle una, escaneenla. No, ya todo lo tienen ustedes ahí en el sistema, entonces ya no hay excusa de que hasta que no vaya la empresa a buscar la factura, entonces no le puedo volver a reenviar la factura o demás. Entonces, todo ese tipo de cosas. Reduce el consumo de papel, claro, porque la facturación electrónica, a mí la DIAN no me exige que las debo tener impresas. O sea, el único momento de que yo las debo tener impresas es cuando, a ver, de pronto me tocó imprimir una factura porque un tercero requiere venir por ella, por decirlo así, pero ese tercero viene a llevarse su factura. Pero en realidad yo no estoy obligada a imprimir esa facturación. Entonces, imagínense lo que están imprimiendo 10, 15, 20 facturas al mes, siempre se van a reducir un costo en papel, tinta, tiempo. O sea, hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que ver como beneficios al facturar electrónicamente. Seguramente al principio nos va a costar trabajo, al principio nos va a tocar muy difícil mientras nosotros tenemos claro qué es y cómo es ese proceso. ¿Listo? Ahora, la facturación electrónica pues la tienen que hacer todas las personas naturales y jurídicas que son responsables de IVA y que al final del día sean responsables de facturar, porque es que la misma norma me va diciendo quiénes son los responsables o no. Entonces uno dice, pero ¿quiénes son los responsables? Pues todos los que vendan bienes y servicios a terceros que tengan, digamos, bueno, que ustedes hayan, si yo importo, por ejemplo, producto que vendo, entonces yo tengo la obligación, por el simple hecho de importar producto que yo voy a vender, ya tengo una responsabilidad de facturar o una obligación de facturar. Si yo vendo un bien o servicio que es grabado con IVA, entonces tengo la obligación de facturar. Digamos que los únicos que en este momento no tienen la obligación de facturar, por decirlo así, son las entidades financieras, ¿sí? Ellas son como digamos, están como, les dan el permiso de que no tienen necesidad de facturar o de tener un documento equivalente. Ellos expiden una certificación o expiden un extracto y ese es un documento para ellos válido, ¿sí? En este momento, pues también las estaciones de servicio todavía ellas pueden seguir facturando ese documento equivalente que nos entregan, pero ellas, ya lo que busca la DIAN para el año 2021 básicamente es que todos estemos facturando de manera electrónica y ya les cuento qué pasa con las personas que no están obligadas. Bueno, esto ya lo había dicho, para la toma de decisiones en tiempo real, que se proceda a acceder a toda la información de los negocios desde cualquier dispositivo. Y aquí les quería hacer un poco de énfasis en la contabilidad sistematizada. Digamos que si yo tengo toda mi contabilidad sistematizada, si yo la tengo toda en un sistema contable y a su vez puedo hacer mi factura electrónica desde el sistema contable, eso me va a ayudar muchísimo. Primero, pues para tomar decisiones inmediatas y segundo, para tener la información en tiempo real y para no estar esperando al final del mes a que esperemos que llegue el final del mes, hacemos una carpetica, recogemos todos los documentos y ahí sí podemos procesar la información. Si ustedes todo lo tienen de manera electrónica, pues imagínense ustedes, la información está siempre de primera mano y pues eso va a ser fabuloso para nosotros. Bueno, digamos que hay que darle un poquito también beneficios al país. Es un acto de Estado, ¿sí? Se prevé un aumento del recaudo de 8.000 billones de pesos, fomentan la formalización y las empresas del Estado pagarán a sus proveedores con soporte de facturas electrónicas. Ellas, digamos que, por ejemplo, el Estado ya está en ese trabajo de tener todos, cumplir todos con su facturación electrónica para que no tengamos ningún inconveniente y a su vez estén cumpliendo pues como con esta, ¿cómo se dice?
con esta obligación formal que nos ha dado el país, nos ha dado el Estado, y nos ha dicho, venga, lo que pasa es que cuando hablamos de obligaciones formales y hablamos de obligaciones sustanciales, las sustanciales es pagar, ¿cierto? Pagar ese IVA que yo facturo. ¿Y la obligación formal cuál es? Es pedir mi factura, inscribirme en el RUT colocarle las responsabilidades que correspondan, colocar la actividad económica que me corresponda y demás información que se requiera en su momento. Entonces, esa formalización lo que ha hecho es que de cualquier manera, por eso dice, es un acto de Estado, fomenta la formalización y lo que hace es que a su vez, digámoslo así, lo que hace es que la Dirección de Impuestos pueda combatir un poco la evasión, porque existe muchísimo, no sé si ustedes escucharon hace ya como más de un año, que la DIAN expidió una resolución contándonos cuáles eran todos esos proveedores ficticios que la DIAN tenía como proveedores ficticios, y que quien contratara con esos proveedores ficticios, pues obviamente les iban a declarar, les iban a, más bien a determinar que su declaración presentada era ineficaz, es decir, ineficaz, no tanto ineficaz, pues de lo mismo inexistente es que esa declaración no iba a tener valor para la DIAN porque usted había presentado unas pruebas o una información contable tributaria que no correspondía a la realidad. Entonces, claro, inexactitud, eso se llama inexactitud. Usted presenta unas declaraciones inexactas por esa información. Entonces, eso es lo que se busca combatir con esta formalización de la factura electrónica. Bueno, aquí me parece tan importante hablando de los requisitos que debe contener la factura, y mire, dice, si se requiere imprimir la factura o visualizarla en el sistema en su representación gráfica, la factura electrónica que debe contener. Entonces, la factura electrónica debe contener la identificación, los apellidos, el nombre o razón social, el NID del vendedor o de quien presta el servicio. Luego me dice, la identificación, los apellidos y nombre y razón social y NID del adquirente. Dice, registrar apellidos, nombre y número de identificación en caso que no tenga RUT, ¿sí? Porque cuando uno habla de NID, entonces uno dice, bueno, eso es porque debe tener el RUT, el registro único tributario que todos debemos tener para presentar nuestras declaraciones y demás, o para ejercer nuestra actividad comercial. Luego dice, registrar la frase adquirente final y el número 2222 en caso que no suministre la información de identificación. Esto pasa muchísimo en los almacenes de cadena, que uno llega y compra y sencillamente uno le entrega una factura. Entonces, ellos cómo hacen para identificar si uno llega, paga rapidísimo y hasta luego, porque uno tiene afán, no tiene el tiempo de quedarse, mostrarle el RUT, hacerle toda la diligencia, si uno llega es hacer lo que tiene que hacer ahí en ese momento, la adquisición de un bien. Entonces, ¿cómo va a ser ese número de identificación al final del día? Pues 22222, que es lo que llamamos no identificación del tercero. Y sin embargo, ¿qué me dice la Dirección de Impuestos? En caso de que usted no tenga la información suficiente pues del adquirente del servicio, por ejemplo, cuando yo entrego mercancía, mire lo que me dice, registrar la dirección del establecimiento de comercio, sede de negocio, donde se entrega la mercancía en caso que no se identifique con RUT, ¿sí? Eso es para el caso C y D, ¿sí? Aquí si ustedes ven, tenemos esos 4 literales. Entonces, ahí nosotros tenemos que enterar, pues, a veces hay personas, y va a ser muy difícil, que cuando usted está haciendo la factura o necesito que el adquirente me dé la identificación, hay gente que no le va a dar la identificación y para nosotros puede llegar a ser un problema. Pero pues no sé, aquí ya definitivamente la DIAN dijo, no señores, no se van a ustedes a dar mala vida, de todas maneras registren la frase adquirente final, así, adquirente final, y el número 222. Eso va a ser la forma como vamos a identificar cuando va a ser difícil solicitar información de los terceros. Que es, me imagino yo, cuando vamos a comprarle a una persona, por decir, vamos a comprarle a una persona del campo que normalmente no tiene NIT, no tiene RUT, entonces escasamente tiene su cédula, entonces
Si nosotros vamos a comprarle a él, pues él no nos va a expedir una factura, ¿cierto? Entonces nos toca a nosotros hacer un documento equivalente, que es lo que ya les voy a contar. El modelo de factura electrónica de venta con validación previa. ¿Qué es eso del modelo de factura de venta electrónica con validación previa? Resulta que lo primero que, digamos, son 5 pasos. El primer paso es generar la factura como tal. Entonces, hago la generación de la factura, yo ya digamos que ya he contratado a un operador, que el operador es el que básicamente me va a hacer todo el proceso, cuando yo no sé hacer el proceso, y obviamente que es que no es tan sencillo como que es que yo quiero facturar electrónicamente porque a mí se me ocurre. No se puede. Para facturar electrónicamente tenemos que acudir a unos operadores y esos operadores deben estar validados directamente por la DIAN. Entonces, cuando vayamos a contratar el servicio de un facturador electrónico, debemos constatar que ellos tengan el permiso de la DIAN de que ellos pueden facturar electrónicamente. ¿Listo? No, el hecho no es sencillamente que si llegó un proveedor y le dijo yo le hago la facturación electrónica y se la hago muy económica, pero revisemos primero si está respaldado por la Dirección de Impuestos, porque estos personajes, o sea, esas empresas que se dedican a hacer facturación electrónica, debieron haber pasado todos unos filtros ante la Dirección de Impuestos para poder prestar este servicio. Porque es que esto es complejo. Imagínense donde el operador me diga que no le sirve la plataforma y resulta que yo tenía que facturar. Resulta que estamos a 30 de septiembre, hasta hoy tengo plazo de facturar, se cayó la plataforma y resulta que vamos a hacer el reclamo y la plataforma, no, que es que esa plataforma no tenía permiso de la DIAN y la DIAN entonces me rechaza todas las facturas que yo envíe. Entonces tenemos que, por eso es importante que si vamos a facturar electrónicamente, sea con proveedores que estén debidamente autorizados por la DIAN. Ya hay muchísimos facturadores, o sea, ya hay muchos operadores que nos hacen esa tarea, pero también los sistemas de información, hablo de los sistemas contables también hacen esta tarea, entonces algunos ya están ofreciendo el producto, dicen, le ofrezco el software contable y a su vez le voy nosotros le ofrecemos, así como le ofrecemos la parte contable, le ofrecemos la facturación electrónica. Y pues a veces esos combos, así se dicen combos, son muy buenos porque es que necesitamos que toda la información ojalá quede en un solo lugar. Pero si definitivamente a ustedes les queda imposible, digamos, en su mismo sistema contable, y tienen que tener un sistema contable aparte de su facturador electrónico, bueno, también lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que entonces van a tener que, cuando facturen electrónicamente, van a tener que ustedes pasarle la información al contador para que él procese la información manual. Entonces va a ser, digamos que ahí sí no les voy a decir que cero errores, porque cuando uno tiene que digitar la información, somos humanos y podemos cometer errores y se nos puede ir mal la información. Entonces hay que buscar pues la facilidad para todos, ¿no? Es la tranquilidad de ustedes, es la tranquilidad de las personas que les apoyan el proceso y con eso tenemos un buen servicio al final del día. Entonces, esa generación es la que nosotros tenemos que, digamos, esa es la raíz de todo, la generación de la factura electrónica. Luego, después de que ya la generé, la tengo generada, tengo que hacer la transmisión de esa factura electrónica. Yo la transmito a la Dirección de Impuestos, ¿sí? Ella es la que la transmito en el archivo que yo les decía o bajo el lenguaje que yo les digo que es un lenguaje XML. Se les envía a la DIAN como tercer paso hace la validación como tal de la facturación. Luego nosotros, vuelve como a nosotros, ¿sí? Nuevamente regresa al contribuyente, el contribuyente ahora sí expide la factura y por último, el que la recibe nos debe dar un acuse de recibido de que la información le llegó, ¿sí? Entonces son 5 pasos importantísimos. Antes no existía la validación, hasta el año pasado, a inicios del año pasado no existía la validación, eso se llama la validación previa. No había esa validación, sencillamente yo generaba la factura, se transmitía, se expedía y se recepcionaba.
pero entonces que a raíz de que se presentaron pues varios inconvenientes con la dirección de impuestos, entonces entró la etapa de validación, que es importantísima. Entonces, los que empezaron a facturar desde el año 2018, a ellos les toca cambiarse de modelo, o sea, seguir con su mismo operador si lo quieren continuar, eso no tiene problema, pero sí tienen que hacer un cambio en cuanto al tema de cómo va a ser el procedimiento para hacerles llegar a la dirección de impuestos la facturación como tal. Entonces, no se nos olvide, tenemos generación de la factura, transmisión de la información, validación, la transmisión a la DIAN, validación por parte de la DIAN, que sería el tercer paso, expedición de la factura ya para hacerlo llegar a nuestro receptor, y en la recepción, en el quinto paso, es donde nos dicen aceptamos o rechazamos la factura. ¿Listo? Estamos en digamos que el adquiriente del bien o del servicio está en su derecho de decir que no acepta la factura, por la razón que sea. Pero de todas maneras, eso ya quedó allá en la DIAN. Porque como ya la DIAN hizo la validación, entonces ella ya dice, ya con validación quiere decir que la factura cumplió con todos los requisitos, el archivo cumplió con los requisitos. Ellos no se van a poner a mirar allá si la factura está completa o incompleta, no. O sea, ellos lo que revisan es el archivo XML y eso lo revisas una máquina. Entonces, la máquina lo que hace es validar la información, devolverla y decir ya está validada, entonces proceda a lo que tiene que hacer, que es expedir y recepcionar la factura. Entonces, digamos que esos son como de los puntos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hacer esa validación. Bueno, acá hay otro punto que es el intercambio electrónico de datos, y el intercambio de datos no es un proyecto, es una estrategia a largo plazo que definitivamente lo que hacemos es cambiar los formatos. Y fíjense ustedes, bueno, acá les quiero comentar, es necesario que al que yo le voy a vender, al que yo le voy a facturar, él me haga llegar el correo electrónico donde siempre le voy a hacer llegar la información. Ese correo electrónico es el que siempre vamos a tener como llave de comunicación. No es que en este mes le uso este correo, el siguiente mes ahora quiero en este otro correo, no. Vamos a buscar normalmente lo que están haciendo las empresas es que destinamos un correo electrónico para la recepción de la facturación para que no haya el problema de que a mí nunca me llegó la factura. Entonces yo no le pago porque no llegó la factura. Entonces yo no presento los impuestos porque es que no llegó la factura. No, pero un momentico. Por eso tenemos que ser ordenados en este tema y el tema de lo que estaba hablando Andrea, pues claro, tener claridad de usted cómo va a manejar sus redes, su correo, o sea, seamos organizados en ese punto porque es necesario. Ese correo va a ser mi llave digamos, mi llave de comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo expida la factura y a mí no me, digamos, por alguna razón, bueno, se fue la factura y nosotros convencidos que la persona había recibido la factura y tranquilos, entonces dijimos nosotros aquí, pues presentamos la información que tengamos que presentar, los diferentes tipos de impuestos que tengan que ir aunados o amarrados a la factura, es decir, hablemos de IVA, si tenemos que facturar IVA, hablemos de ICA, si tenemos que presentar la declaración de ICA, hablemos de renta, si tenemos que declarar, porque todos esos tres archivos, esos tres impuestos que les acabo de decir, van muy de la mano. Porque, ¿qué hace la dirección de impuestos? Ella me suma los ingresos del ICA, los compara con los ingresos de renta, y los de la renta los compara con los ingresos del IVA. Entonces, todos estos ingresos deben ser igualitos, deben ser muy abonados, deben ser, mejor dicho, deben ser exactos, no va a haber diferencia. Ya la diferencia, ¿qué va a ser? Que sea un ingreso grabado, que sea un ingreso no grabado en IVA, que sea un ingreso grabado en renta, que no sea grabado, o sea, eso ya es totalmente diferente. Pero usted tiene que declararle todos sus ingresos y una forma aquí de declarar sus ingresos a través de esta facturación electrónica, porque ella es la que me dice la verdad de cuánto es que usted factura en el mes. Por otro lado, importante que si ustedes, por ejemplo, tienen inconvenientes al momento de facturar y que tengan, por decirlo así, pero es que hoy es 28 y todavía no me llegan las órdenes para poder hacer factura. ¿Yo qué hago? ¿Facturo o no facturo? Tengo la inquietud de si cumplo o no cumplo con este proceso. Entonces,
es allí donde tenemos que buscar más bien nuestras propias, crear y generar nuestras propias políticas. ¿Cómo es que vamos a, no, hagamos corte? Yo les doy un consejo, hagan los cortes de facturación. Es un buen consejo en el buen sentido porque ustedes se organizan toda su facturación y ustedes dicen, no señores, nosotros facturamos hasta el día, un ejemplo, hasta el día 28. Entonces, si llega a presentarse una excepción, porque siempre hay excepciones, pues ustedes dicen, bueno, está bien, el día 29, pero es una excepción, o sea, ustedes ya vieron una política y la trazaron. Pero llega un cliente y les dice, no, mire, por favor, factúrenme, que es que para mí es importante que el gasto quede en este mes y si usted no me factura va a ser un problema porque va a pasar eso. Entonces, esas excepciones se pueden manejar, pero seamos súper claros en la política que nosotros vamos a definir de facturación, cosa que ustedes tranquilamente pueden hacer su facturación hasta el 28 o digamos 29, ¿sí? Y eso porque sea demasiado tarde, o sea, ya estamos sobre el límite. ¿Por qué lo digo también? Porque se nos pueden presentar problemas en la transmisión, se nos puede presentar problemas en la validación, se nos puede caer el internet, o sea, pueden haber muchas cosas. Y resulta que la DIAN, ¿qué te dice? La DIAN te dice, ah, no, si son problemas técnicos de la DIAN, no hay ningún problema, porque lamentablemente es así. Si son problemas técnicos de la DIAN, pues entonces nosotros vamos a sacar un comunicado donde vamos a decir que a ustedes les toca facturar de manera contingente. Entonces uno dice, ¿y cómo así que es eso de factura contingente? No entiendo. Mire, la factura contingente, yo DIAN, autorizo a que ustedes facturen de manera contingente en caso de que haya problemas técnicos de la DIAN debidamente demostrables y ustedes entonces, para que no paren su proceso de facturación, entonces les damos la oportunidad de que facturen en papel. ¿Sí? Esa es la factura contingente. Pero después de que ustedes facturan en papel, cuando ya la DIAN otra vez se organiza y ya dice, ya estamos bien, ya estamos funcionando, pues ustedes tienen que hacer todo el proceso nuevamente de hacer la facturación electrónica, pero ustedes ya facturaron en papel porque ya cumplieron con ese requisito, le facturaron a su cliente porque su cliente necesitaba que le facturaran dentro del mes y no tuvimos inconveniente. ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes que ahí, digamos, es que son responsabilidades como compartidas, ¿no? Por eso se dice, la DIAN que me dice, si son problemas que ustedes tienen con su facturador, ahí sí eso, el problema es suyo. Y usted es o sea, usted me factura, usted es el que, mejor dicho, si usted no cumple con la terminología de la facturación y demás, ustedes van a tener que pagar sanción, son ustedes, ¿sí? La DIAN no se involucra, la DIAN le dice, claro, la DIAN le dice, nosotros vamos a responder cuando es problema nuestro, ¿sí? Cuando la página se cayó, pero entonces, mire, para evitarnos eso, hagamos lo que les estoy diciendo. Digamos que eso es un consejo muy de nosotros porque vivimos el diario vivir de todas esas situaciones. Y uno dice, no, dejar todo para última hora, el último momento, es muy difícil, ¿sí? Entonces, eso nos crea traumatismos en nuestra información, nos crea problemas. Ven, y cómo sabemos que si recibieron una factura, cuál va a ser esa tranquilidad que vamos a tener nosotros y que le vamos a tener pues de las otras, de los diferentes clientes y demás. Entonces, bueno, insisto que ahí tenemos que tener mucho cuidado en esto de la contingencia, ¿no? Entonces, como les digo, si ustedes ya están facturando de manera electrónica y tenemos problemas electrónicos, pero que vengan desprendidos de la DIAN, podemos facturar de manera contingente, ¿sí? Por eso se llama contingencia. Entonces, esa facturación contingente, como les digo, es una... Pero eso se van hundiendo. Por favor, apagamos los micrófonos, gracias. Esa facturación, entonces, digamos que ahí, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que está la facturación electrónica y vamos a tener que pedir una resolución a la DIAN, ¿sí? Los que estamos obligados a facturar, lo que hacemos es ir a la DIAN y pedir una resolución para que facturemos de manera electrónica. Siempre se va a llamar FE. FE por eso es FE, factura electrónica. Entonces, vamos a tener esa resolución. Y vamos a pedir una segunda resolución que va a ser la resolución para casos contingentes. Entonces, la DIAN nos da esa posibilidad
para hacerlo mientras ya los sistemas, digamos, no presenten ningún tipo de inconvenientes, pero mientras tanto sí es bueno tenerlo por lo que les digo. Ustedes deben de todas maneras vender, ustedes de todas maneras deben entregar factura, ustedes de todas maneras deben cumplir con todos sus requisitos y ustedes no pueden parar su negocio sencillamente porque no pudimos facturar. Hay otro tema ahorita que se presentó a raíz de este año, digamos que la norma de facturación electrónica venía, o sea, digamos que este proceso venía desde hace años, ¿cierto? Que sí, que no, que el otro año nos habían dado unos plazos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de los plazos nuestros. Hablemos de los plazos digamos, del sector viverista, digámoslo así. Nosotros, dentro de la categoría que tiene la DIAN, está la categoría que es la sección A. Y dentro de la sección A tenemos agricultura, ganadería, casa, silvicultura, pesca, ¿sí? Esa estructura la tiene la Dirección de Impuestos y eso lo tiene a través de un código único internacional, digámoslo así, porque es el famoso CIU, ¿sí? Que es donde básicamente dicen cuál es mi actividad económica. Entonces, mi actividad económica, ¿cómo me voy a identificar con la actividad económica? Me voy a identificar, pues, de acuerdo a lo que yo hago, y esa división es la división 01. Estamos en la sección A, división 01, y debajo de esa división, pues, hay subsecciones, ¿no? O subdivisiones como tal. Entonces, para el sector de nosotros, el sector viverista, estamos con el 013, que ese se llama propagación de plantas, actividades de los viveros, excepto viveros forestales. Y debajo de esa subdivisión 013, pues hay otra subdivisión que es la 0130, que se llama propagación de, o sea, del mismo nombre, ¿no? Propagación de plantas, actividades de los viveros, excepto viveros forestales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le hago tanto énfasis? Porque resulta que nosotros en el registro único tributario, si nosotros somos viveristas, debemos tener contemplada la actividad económica 0130, ¿sí? Esa debe ser nuestra actividad principal. Esa actividad es la que yo debo tener como una llave, otra llave más importante de identificación. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros podemos tener varias actividades. Digamos, hablemos de una persona natural que dice, pero es que yo también, no sé, yo recibo plata de unos arriendos, yo también trabajo por ahí algunos trabajitos, entonces yo recibo una plata por unos servicios, pero también yo, resulta que tengo un ganado, y entonces vendo ganado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que nosotros vamos a tener que definir cuál es mi actividad principal, ¿sí? Entonces, cuando yo defino mi actividad principal, yo puedo saber cuál es mi categoría, cuál es mi sección a la que yo pertenezco y asimismo hay una identificación clara, por ejemplo, para el caso de facturación electrónica, en qué fecha me toca a mí facturar o entrar en este proceso de facturación electrónica. Pues para entrar a este proceso de facturación electrónica, debo tener la actividad económica 0130 si soy viverista y tenemos un plazo máximo al 1 de noviembre. ¿Listo? Entonces tenemos un plazo máximo a 1 de noviembre. Eso está establecido en la resolución 42 del año 2020, donde se establecieron las nuevas y últimas fechas porque no se han vuelto a modificar. La verdad es que el año pasado había salido una resolución inicial donde los plazos, digamos que en este caso ya hubiese sido el plazo a más tardar había sido septiembre. Este mes los viveristas habían tenido que entrar en el tema de la facturación electrónica. Entonces, básicamente nosotros podríamos decir acá que con esta actividad los invito a que revisemos todo nuestro RUT y miremos que como actividad principal tengamos la 0130, es decir, la primera actividad que se debe ver ahí en el registro único tributario. Con esa actividad es que yo puedo decirle a la DIAN, sí, a mí me toca facturar a partir del 1 de noviembre de manera electrónica. Mientras tanto, puedo seguirlo haciendo en papel todo el mes de septiembre y todo el mes de octubre. Pero el mes de noviembre, ustedes ya no le pueden recibir facturas
ya no le pueden recibir facturas en papel, sino tienen que ser de manera electrónica. Si no lo hacemos, vamos a incurrir en sanciones. ¿Y cuáles van a ser las sanciones? Pues que nos van a cerrar nuestros negocios, que nos van a colocar un papelito allá lo más de maluco que diga sanción por evasión, porque eso es ese es el documento que ellos colocan cuando tienen que cerrar los negocios por este tipo de situaciones, y máximo porque se diría que yo no estoy facturando de manera adecuada como lo está diciendo la Dirección de Impuestos. Entonces, evitémonos esos dolores de cabeza. Ahora, no, pero es que yo soy un vivero muy pequeño, yo no facturo, yo sencillamente, yo no tengo que facturar IVA, por ejemplo, yo no le estoy vendiendo a grandes cadenas, no importa. Acá va a haber otra situación. Resulta, eso es lo que esa es, digamos, como la otra noticia que se tiene frente al tema de factura electrónica. Resulta que la Dirección de Impuestos, a partir de en julio, sacó una resolución donde dijo, bueno, hay una serie de personas naturales y jurídicas que no están obligados a facturar. Entre ellos están los empleados, están los pensionados, están algunas entidades, como, bueno, las EPS, digámoslo así, bueno, hay varios que no están obligados a facturar. Y personas naturales que no sean responsables del impuesto sobre las ventas tampoco son obligados a facturar. Entonces, estas personas naturales que tienen sus negocios y que no están obligados a facturar, pues ustedes pueden pasar una cuenta de cobro, pero el que adquiere el servicio con ustedes o el que adquiere por decir, la compra de las flores, de las matas, de todo lo que ustedes están vendiendo, entonces esa persona, si es una persona jurídica y esa persona jurídica lleva contabilidad, esa que adquiere tiene que hacer un documento equivalente y es obligatorio. Por ahora, por este año, es un documento, se llama ni siquiera documento equivalente, se llama documento soporte. Y este documento soporte sencillamente es que les toca a estas empresas sacar una resolución ante la DIAN, una resolución de facturación donde dicen, voy a sacar una resolución para un documento soporte porque a todas las personas que me traigan cuenta de cobro o me traigan una factura que no corresponda a factura porque no cumple con los requisitos o esta persona no está obligada a facturar porque sencillamente ya no es responsable de IVA, entonces yo le tengo que expedir un documento soporte donde yo le voy a pedir a ella todos los datos. Entonces me dicen, señor Jairo Cadavid, me hace favor señor Jairo Cadavid y me da todos sus datos, por favor, nombre, teléfono, dirección, identificación, tiene RUT, qué tipo de régimen es usted, todo, le averiguamos todo, o sea, absolutamente toda la información. Luz Elena, entonces venga Luz Elena, deme todos sus datos y yo voy llenando toda mi base de datos. Yo ese documento, yo soy la empresa que le está comprando a usted que no factura, yo soy la responsable de hacer eso internamente dentro de la compañía. Entonces, es para que ustedes se pongan de los dos lados. Ahora, si aquí hay empresas, si entre ustedes acá hay empresas que llevan contabilidad, obviamente, que cumplen con todos sus requisitos de facturación, que cumplen con toda la información, el plazo que teníamos para sacar este documento soporte, o sea, no el documento soporte, sino el plazo que teníamos para obtener la resolución de facturación ante la DIAN, fue el 15 de agosto. Sin embargo, al día de hoy, la gente todavía lo está haciendo porque hay gente que estaba totalmente desinformada, porque hay gente que no sabía que había que sacar este soporte, que no había leído la norma, no les habían contado, los contadores se nos olvidó. Bueno, pudieron pasar muchas cosas. Pero los que tienen empresa, les cuento hoy, que si ustedes no sacaron el documento soporte el día 15 de agosto, todas las compras, adquisiciones y compras que ustedes hayan hecho con personas naturales que le hayan pasado una cuenta de cobro, que no hayan facturado, la DIAN en una revisión, es posible que en ese momento no pase nada. Es posible que usted hoy esté tranquilo y diga, eso no pasó nada. Además, desde el 16 de agosto al día de hoy no han pasado sino 25 días. Esa liana es como canzona. Pero resulta que es que cuando en una visita, digamos, usted tiene que pedir un IVA de devolución
o tiene que pedir una devolución de renta, o por alguna razón le llegó una visita de la DIAN, y le llegan a revisar esos costos y le llegan a ver esas cuentas de cobro. Un ejemplo, ustedes son la empresa y Eliana les pasó una cuenta de cobro. Y ustedes tenían ahí cuentas de cobro de Eliana entre el 16 de agosto y el hoy 10 de septiembre. Esas se las pueden llegar a desconocer por no contar con esa resolución del documento equivalente. Entonces, ¿para qué darnos dolores de cabeza? Entonces, cumplamos con el documento equivalente los que tengamos esa obligación y esa responsabilidad. Y los que tengamos que facturar de manera electrónica, cumplamos esa responsabilidad. O sea, hagamos todo el procedimiento de aquí al 31 de octubre. Hagamos las validaciones, preparemos el sistema, hagamos todo, o sea, hay una cantidad de operadores muy económicos. Si quieren, pues yo no puedo hacer publicidad de este tipo, pero yo puedo de pronto por interno pasarles a ustedes la información y decirles, mire, hay una cantidad de proveedores muy económicos que le van a hacer ese servicio dependiendo del número de facturas que ustedes hagan al mes, al año, ¿sí? Entonces, se tienen que datear muy bien. Vuelvo y les digo, insisto, que esta información toca solicitarla, toca revisarla antes de comprarle a un operador. Cerciórense que este operador sí realmente tenga la autorización de la DIAN. Entonces, digamos que esos son los puntos más importantes que nosotros tenemos frente a la situación de facturación electrónica. ¿Qué más les puedo decir yo al respecto? No, aquí encerramos absolutamente todo. Si vieron, hablamos de la sección de ustedes, la importancia de tener la actividad económica nuestra dentro del RUT, ¿sí? Ojo, vuelvo y les digo, debe ser mi actividad principal. Si ustedes tienen otras actividades dentro de su RUT, revisen cuál es el ingreso que más, que sobrepesa. Un ejemplo, del 100%, ¿cuánto sobrepesa? ¿Cuánto es su peso de la actividad 0130? De su actividad económica, de ese ingreso del 100%, ¿cuánto sopesa a cada una de las actividades que usted puede tener? Porque seguramente algunos me dicen, es que yo no sabía que tenía que tener la actividad 0130 y a mí una vez me dijeron que colocaran el RUT comerciante. Y así lo coloqué, comerciante, y jamás me cercioré que es que yo tenía una sección especial para nosotros los viveristas. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlos, pues a ver si les puedo resolver, y si por alguna razón yo no les pudiera resolver en este momento, les prometo responder todo lo que ustedes necesiten con respecto al tema. Porque es un tema álgido, no es sencillo, ¿sí? Yo soy consciente que no es un tema que se maneja así. Además de que si uno mismo pudiera hacer, digamos, la implementación de la factura, sería genial. ¿Cuándo yo hago la implementación desde mi sistema? Cuando yo cumplo con todos los requisitos que dice la DIAN. Que mi plataforma, que mis sistemas de información, que mis bases de datos. Desde ahí, desde que yo lo pueda hacer, chévere. Pero la verdad, soy honesta, es un trabajo extenso, es un trabajo yo se lo dejo a los expertos realmente. Los expertos en tecnología, los expertos en el manejo de este tipo de información, y pues ya de ahí depende de ustedes, es como lo quieran manejar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, pues si hay un set de preguntas. Sí, Eliana, muchas gracias. Por aquí vamos a empezar con una pregunta de María Eugenia Jiménez de Jardineros. Sí, señor. Ella nos dice en el chat, lo que quiere decir es que si tenemos varios proveedores que no tienen facturación electrónica, ¿debemos tener el documento de soporte para cada uno? Sí, señor. Así es, perfecto. Esa es la manera. Muchas gracias. Bueno, pueden escribir sus preguntas en el chat o vamos a pedirle a Angélica que por favor nos active los micrófonos para que alguno de ustedes, pues si tiene también una inquietud para Eliana, la pueda manifestar. Aquí también llega otra pregunta, Luz Elena Marín, ¿qué tan conveniente hacer el proceso por la DIAN? Bueno, Elena, la verdad, a ver, sí. les voy a ser honesta. Sí. Tengo muchos colegas, contadores, clientes que han querido, pues obviamente, hacer el proceso por la DIAN porque es gratuito, pero es un proceso, mire, nosotros
lo voy a decir porque yo lo hice en su momento hace ya 3 meses que me inscribí en la página de la DIAN para el proceso gratuito y resulta que esta es la fecha que lo único que hicieron fue decirme, listo, sí, autorizada y tiene usted un operador y ya. Pero hasta el día de hoy, que yo ya debo facturar en ese mes septiembre, no hemos recibido respuesta de la DIAN de cómo proseguir y uno le escribe a la DIAN y en este momento se nota que están a reventar en procesos, en procedimientos internos y es no va a ser tan sencillo que me respondan en este momento. Eso por un lado. Segundo, ¿es conveniente facturar? Sí es conveniente porque, bueno, es de primera mano. Diríamos que la DIAN, de primera mano tenemos la información, pero no sabemos hasta cuándo nos van a poder sostener, porque somos muchísimas personas naturales y jurídicas que vamos a querer ese proceso gratuito y no sé hasta cuánto las licencias, porque a eso es por licencias, cuántas licencias hayan adquirido en su momento, porque ese número de licencias, dijeron que iban a sacar más de 15,000 licencias y no estamos seguros si ya fueron o no todas abarcadas. Entonces, yo digo, si ya ustedes se ven contra el tiempo, en contrarreloj, yo diría que deberían buscar un operador. O sea, me parece muy prudente. ¿Por qué? Porque es que mañana, pero eso no lo eximía a usted de la obligación de hacerlo. Entonces, pues, imagínense ustedes donde no lo hagamos por ese tipo porque estamos esperando que, como es la DIAN, yo espero que la DIAN me responda y resulta que la DIAN no ha podido por la razón que sea contestarnos. Entonces, no podemos esperar a que llegue un incumplimiento y después yo tengo una sanción y ahí sí que vamos a hacer. Entonces, digamos que conveniente al 100% diría que no. O sea, es mi punto de vista y mi percepción. De pronto hay gente que le habrá ido muy bien en solicitarlo de manera gratuita ante la DIAN y seguramente ya pudieron hacer el proceso desde el año pasado o a inicios de este año. Lo que pasa es que la plataforma este año ha tenido muchísimos inconvenientes precisamente por los mismos cambios que se han venido presentando, porque ellos están actualizándose muchísimo, pero pues eso hace que la plataforma se caiga. Además que como se presentan tanta información, nosotros presentamos exógena, declaraciones tributarias, estamos presentando, entonces imagínense, exógena, declaraciones tributarias y aparte facturación electrónica, no me puedo imaginar cómo está esa plataforma internamente en este momento. Bueno, no, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más, una de Giovanni López y otra de María Eugenia. Giovanni pregunta, ¿qué pasa con la anulación de factura y si eso tiene un costo? No, señor, no tiene costo. La anulación de factura se tiene que prever en el momento en que yo hago el contrato con el operador. De decirle que me genere también notas crédito, porque es posible que yo presente una factura y que me toque anularla porque o la persona que me recibió el bien y el servicio me dijo, no, yo le devuelvo la mercancía porque no estoy de acuerdo, le devuelvo la mercancía porque no me llegó completa, o le devuelvo la factura porque no cumple con lo pactado. Entonces le devuelvo la factura, pero esa factura no se puede devolver así de chévere como si tú devolvieras físicamente la factura, sino que tienes que hacerlo a través de otro documento electrónico que va a ser la nota crédito. Y se puede hacer y no tiene ningún costo. Bueno, mejor dicho, no tiene ningún costo de que pague más. No, lo que sí nos toca tener en cuenta es que dentro de los documentos que yo compre con el operador, un ejemplo, si yo le voy a decir a mi operador, yo facturo, solamente hago 10 facturas mensuales, pero no tengo previsto notas crédito y resulta una nota crédito adicional, ahí sí de pronto el operador me va a decir, ay, qué pena, me toca cobrarle eso. Entonces mejor es tener como esa prevención, véndame las facturas, pero también a su vez véndame unas, no sé, si son 10 facturas al mes, véndame mínimo 2 facturas, 2 nota crédito por si se llegase a dar el caso. Gracias. Bueno, volviendo a María Eugenia Jiménez, ella quiere tener más claridad en quiénes exactamente están exentos de la facturación electrónica. Wow. Bueno, los únicos que en este momento están exentos de la factura electrónica serían las personas naturales que no son responsables de IVA y que pues sus ingresos no dan para, digamos que sus ingresos cuando declaran no dan para, por ejemplo, que declaren por patrimonio, pero no declaren por ingresos, porque sus ingresos no dan para tenerlos como obligados. Eso sería, digamos, la conjugación que tenemos que hacer. Porque muchas veces hay personas naturales que sí declaran renta,
pero no necesariamente por sus ingresos, sino declaran renta por su patrimonio. Estas personitas no van a tener los pensionados, los empleados, todo lo que es laboral. Ellos no van a tener la obligación. Los pequeños comerciantes que definitivamente no cumplen con los topes incluso que no lleven contabilidad, ¿sí? No van a tener la obligación, es más fácil entenderle así, que no tengan la obligación de llevar contabilidad, que no sean comerciantes netamente ante los ojos de la Dirección de Impuestos. Perfecto. Bueno, aquí hay una respuesta de Luz Helena, pero voy a tomar primero, darle continuidad a Giovanni. Pero ¿quién hace la nota crédito? ¿El facturador o el contador? El facturador. Yo le doy obviamente yo tengo que darle la instrucción. Obviamente la hacemos desde la empresa, pero tengo que darle la instrucción al operador. Además que hay que saber si el operador me va a hacer todo el ejercicio, toda la tarea completa, o soy yo como obligada a facturar. Si yo soy la obligada a facturar, pues yo hago todo mi procedimiento interno. Entonces yo tengo que explicarle al operador, o que él más bien me diga cómo hacemos la nota crédito dentro del sistema, de ese sistema de información. Eso ya tenemos que acordarlo entre nosotros con el operador, porque la factura, acuérdense que la expido yo. Entonces, como la expido yo, así mismo tengo que expedir la nota crédito. Perfecto, gracias. Y bueno, para ir cerrando con una nueva intervención de Luz Helena Marín, ella nos dice, si tenemos varios códigos CIIU, ¿la facturación es solo por el principal o se puede tomar uno secundario para iniciar ese proceso de facturación electrónica? Se puede iniciar con uno secundario, sí, se puede hacer uno con uno secundario, pero en lo posible ojalá que no se haya pasado, o sea, que ese secundario no se haya pasado de la fecha de facturación, ¿no? Porque, como les digo, el 01 que yo revisaba para ustedes los viveristas, lo estaba revisando es por lo que quería pues tenerles de primera mano y decirles no se preocupen que tienen plazo hasta el 1 de noviembre, pero si es una actividad, por ejemplo, como asesorías, eso ya tienen otras actividades y esas ya fueron allá atrás, desde julio, agosto, incluso septiembre, que ya deben estar facturando. Entonces, ojo, entonces, ¿sabes con qué? Con el concepto que vaya a facturar. Un ejemplo, si usted tenía la obligación de haber facturado desde agosto electrónicamente y no lo ha hecho y hoy va a facturar con ese concepto, seguramente usted va a tener problemas con la DIAN. Ya. Muchas gracias, Eliana. Bueno, no tenemos más preguntas y honrando el tiempo que les hemos pedido, las 2 horas para los encuentros viveristas cada 15 días, concluimos esta reunión de hoy jueves con estas 2 excelentes intervenciones. Para inquietudes adicionales, aquí también tienen todos los datos de contacto de Eliana, si requieren algún tipo de apoyo ya concretamente, pues pueden hablar con ella. La idea también es que esta grabación de este encuentro viverista lo vamos a compartir mañana para que puedan complementarlo. Se los vamos a mandar también a algunos de los afiliados que nos pidieron que les compartiéramos el enlace porque no pudieron sumarse esta tarde. Lo importante de todo esto es que también afortunadamente nos queda ese registro. En el canal de YouTube estamos subiendo todos los encuentros viveristas. Allí encuentran desde que empezamos. Tenemos las conferencias y los invitados que hemos tenido. Pues Eliana, muchísimas gracias nuevamente en nombre del viverismo. Gracias por el tiempo, gracias por donarnos este espacio para compartir información relevante en los temas administrativos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad, espero que me vuelvan a invitar porque me encanta hablar de todos esos temas que son interesantes. No, pues muchísimas gracias y vamos a aceptar esa generosa oferta. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Hasta luego. A todos entonces una feliz tarde. Nos vemos en 15 días en los encuentros viveristas. Y pues el mejor deseo de los éxitos y recordando esas palabras tan espontáneas de Angélica Pardo, recuerden que no están solos, tienen gremio. Una feliz tarde para todos. Amén, amén. Buenas tardes. Chao. Gracias.